Muy buenas de nuevo, hoy tenemos un videaco, otra vez con Andrea como invitada, y hoy vamos a tratar la suplementación en la quebrantahuesos y en este tipo de pruebas y qué deberías tener en cuenta. No me quiero enrollar más porque sabes que si me pongo a hablar no paro, así que 3, 2, 1, empezamos. Muy buenas, como hemos comentado en la introducción, hoy tenemos un nuevo videaco, otra vez con Andrea. Un placer tenerla como invitada siempre, y hoy vamos a hablar, lo que os prometí, de lo que sería la suplementación en competición, especialmente en la QH, en la que levanta huesos, pero que os puede servir para cualquier otro tipo de prueba de larga distancia, ya sea otro tipo de marcha ciclista, una larga distancia de triatlón, una maratón en carrera a pie, cualquier tipo de cosa. Pues hoy vamos a hablar de suplementación en competición y seguro que los consejos que nos va a proporcionar Andrea os van a servir de muchísima ayuda. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas, Haru, y buenas a todos. Pues nada, preparada para Aquí para el temita de estamos. hoy de suplementación, que yo sé que a ti eso te gusta. Sí, muy interesante. No, me gusta mucho leer sobre ello, así que bien. Sí, de hecho, en el canal de Andrea puedes encontrar un montón de información de primerísimo nivel acerca de la suplementación deportiva y en especial en el ciclismo. Entonces, la primera pregunta que quería preguntarte yo, que yo sé que tú todo el tema de los geles lo dominas muchísimo, porque tienes varios vídeos comparando unos geles y otros. ¿Qué es lo principal que un ciclista que va a la semana que viene a competir en la quebrantahuesos debería tener en cuenta? Ya los debería de haber probado y entrenado y tal y cual, pero para que se asegure al 100%, ¿qué es lo que más tendría que darle valor en si mira lo que es los ingredientes y el porcentaje de carbohidratos o lo que sea de la etiqueta en los geles? ¿Qué es lo más importante? Vale, a la hora de elegir los geles deportivos, lo primero que hay que hacer es leer el listado de ingredientes. En el listado de ingredientes lo primero que va a aparecer son los carbohidratos, obviamente porque es lo que nos ayuda a aportar ese carbohidrato, es decir, el gel. Y deben de ser maltodextrina y fructosa. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy la evidencia científica nos ha dicho que nosotros la mejor manera de oxidar ese hidrato de carbono, es decir, de obtener energía a partir de hidrato de carbono, es la combinación de estos dos carbohidratos. Hay muchos otros tipos de carbohidratos, dextrosa, jugo de glucosa, ciclodestrina, palatinosa, amilopectina, hay muchos. Pero hemos visto que esta combinación es la mejor para obtener energía y también a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque tienen dos vías de absorción. Una, digamos, que es dependiente de glucosa, que es la maltodextrina, y otra que es dependiente de fructosa, que en este caso es la fructosa. Por lo tanto, de esta manera también somos más eficientes a la hora de absorber ese hidrato de carbono a nivel de nuestro intestino. En segundo lugar, habría que ver qué más ingredientes tiene. Mi recomendación es que contenga también sal, es decir, aporte de sodio. ¿Por qué? Porque sabemos que al combinar carbohidrato con sodio en un mismo momento ayuda a absorber a nivel intestinal ese carbohidrato. ¿Por qué es tan importante esa absorción? Para evitar que pase sobre todo al colon y que nos dé esos problemas gástricos. Es decir, cuanto más tiempo pase el gel en nuestro intestino delgado, peor, porque nos puede provocar ese problema gástrico. En tercer lugar, habrá que ver el ratio. ¿Qué es el ratio? El ratio es la cantidad de hidrato de carbono o proporción de esta maltodextrina y fructosa. Recomendamos ratios 2:1 o 1:0,8. En el caso de la quebrantahuesos, yo recomiendo siempre aportar un ratio 1:0,8. ¿Por qué? Porque así somos capaces de aportar mayor cantidad de hidrato de carbono por hora. Es decir, cuando tenemos que pasar a consumir 60, 90, ¿vale? Ese rango de hidrato de carbono, deberíamos de optar por ese ratio. ¿Qué quiere decir 1,08? Quiere decir que por cada gramo de maltodextrina, 0,8 debe ser de fructosa. Y lo último que debemos de mirar es la cantidad que tiene de ese carbohidrato. Es decir, hay geles con maltodextrina y fructosa de 30 gramos, hay de 45, hay de 60. Y lo mismo con el sodio. Hay geles que aportan 100 miligramos de sodio, hay quien aporta 200, hay quien 350. ¿Vale? 350 es lo máximo que he visto yo en el mercado de tema de los geles. Y ya por último, como extra, podría ser que llevara cafeína, ¿vale? Y se podría también aceptar un buen gel que aporte cafeína. Vale, pues nos vamos a mojar un poquito, porque aquí no hay ni sponsors ni hay cosas raras. Entonces,
Vamos a Claro. hablar con nombres de geles. ¿Cuáles recomendarías? Dime dos, tres marcas, incluso si hay modelo de geles, que recomendarías. Sí, sí. Te digo 5 o 6 rápido. Vale. Los tres Vale, que más recomendarías. vale. Fanté es uno de los que más recomiendo porque no tienen aditivos añadidos y también el saborizante que añaden es natural. Es decir, añaden directamente zumo de limón a su sabor limón, zumo de naranja liofilizada al sabor naranja, ¿vale? Entonces, por este tema es bastante bueno. Y en cuanto a composición y ratios, ratio que trabaja Fanté siempre es 1,0,8 y está muy especializado en ciclismo, ¿vale? Y ese producto que hacen. Además, fabrican aquí en Pego, Comunidad Valenciana, así que un check para ellos, aunque he de decir que son caros. Pero son caros por esto que acabo de decir, porque utilizan producto de calidad y además fabrican en Pego porque tienen cerca esos limones y esas naranjas. En segundo lugar, recomiendo Crown Sport Nutrition. Crown Sport Nutrition, su gama Hipergel. Esto es importante, no toda su gama. Hipergel. Hipergel tienen dos opciones, o de 45 o de 30 gramos. Y ambos tienen también con cafeína o sin cafeína. Beta Fuel de SIS sería otra opción, que entra ya en una gama más económica, pero también importante, que sea Beta Fuel, no los otros que tienen, ¿vale? Por lo mismo, porque aquí es maltodextrina y fructosa y los ratios es 1,0,8. En cuarto lugar estaría 226, que en este caso 226 sí que es su gama High Fructose, ¿vale? Ni los Energy, ni los Isotonic, etc. La High Fructose porque es el que contiene, en este caso, maltodextrina y fructosa, ¿vale? Estos diríamos que son las marcas más consumidas entre mis deportistas y está dentro de lo que yo recomiendo. Sí que he de destacar que todo deportista que empieza a trabajar conmigo, lo primero que hace es mandarme lo que él consume y yo intento mantener lo que él está consumiendo, ¿vale? Si no cumple con las características estos geles, entonces yo le hago una recomendación y suelen ser estos 4. Hay un Keto que es Keep Going, que también está bastante bien y que además lo pueden encontrar en Amazon y bastante económico, ¿vale? Y sería esa quinta opción. Fanté, Crown, SIS, 226 y Keep Going. Pues me acabo de enterar ahora que los de Fante fabrican en Pego, en la Comunidad Valenciana, Sí, siendo yo de allí. sí, 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 sí. No lo sabía y hasta Japón llegan, Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, 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 hasta Japón llegan, que bien. me lo han comentado algunos deportistas y ni sabía que esos se fabricaban en Valencia, pero aquí son muy caros, ¿eh? No sé cuánto está en España, pero aquí el gel te cuesta una pasta. Te cuesta más que un plato de pasta, nunca mejor dicho. Sí, sí. Pero bueno, Yo tengo varios deportistas venezolanos, allí no envía Fanté, pero ellos sí que compran y pagan una empresa de envío. ¿Sabes? No sé cómo lo hacen exactamente, pero bueno, que hacen el envío sí, así. al final si el producto también Así que es más bien. natural, pues normal que sea más caro y supongo que pues será mejor a nivel también más saludable y más fácil de digerir. Así Correcto. que habrá que, También es una empresa pequeña. claro, pero bueno, que habrá que tenerlos en cuenta. Pues ya lo sabéis, estos Mm. geles que nos ha dicho Andrea, echarles un ojo y nada, que ya nos decís cómo os ha ido. Pero bueno, si vais a probar ahora de nuevo, no lo hagáis. Esperaos a pasar la prueba y ya veis Correcto. estos geles que os ha comentado Andrea y ya desde cero los empezáis a probar. Después, el tema del preentreno. ¿Cómo lo ves el día de la prueba? ¿Sería contraproducente? ¿Es ideal? No, lo primero que hay que valorar es el tema de la hidratación, que mi recomendación es que preparen siempre una bebida hipotónica. Una bebida hipotónica es en 500 mililitros de agua poner 25 gramos de hidrato de carbono, es decir, de la preparación de que vayas a llevar el isotónico y añadir sodio, ¿vale? De esta manera lo que vas a conseguir es mantenerte bien hidratado previamente a la prueba. Y luego, si eres un deportista que ha probado bicarbonato, que ha probado nitratos, que ha probado citrulina malato, podrían ser 3 suplementos a utilizar previamente a la prueba. Bicarbonato, cuidado porque suele dar problemas gástricos, ¿vale? Y hay que medir esa tolerancia. Hay deportistas míos que consumen simplemente 5 o 6 gramos antes de la prueba. Esta estrategia la hacemos unas 2 horas antes. Y hay deportista mío que incluso ya llega a 10 gramos previamente a la prueba.
Los nitratos se tienen que consumir a los 90 minutos antes de salir y hay que consumir 600 miligramos de nitratos. Y después está la citrulina malato, que normalmente va en cápsulas, que podría ser otra opción, sí que es el menos utilizado. La mayoría utilizan más nitratos y bicarbonato. Vale, entonces el preentreno, pues eso que sí que es recomendable y que lo podéis tomar sin problemas con todas estas recomendaciones. Y en cuanto al desayuno, que esto muchas veces a mí me lo preguntan, Haru, ¿y qué desayuno? Y pues muchas veces, a ver, yo tengo un poco de idea, pero también pues prefiero que de mano de una profesional, pues que os pueda recomendar que sea lo más recomendable para eso, desayuno previo a la prueba, el día de la prueba. Hay que valorar varias cosas. Lo primero, ¿te gusta desayunar o no? Si no te gusta desayunar, yo considero que no hay que obligar a nadie porque hay que priorizar que tu estómago esté lo mejor posible para hacer esta prueba y para tener la capacidad de tolerar ese isotónico, esos geles o gominolas que aportes, cápsulas, ¿vale? Todo lo que necesites. Entonces, si no te gusta desayunar, no lo hagas. Pero sí que debes de tomarte al menos el hipotónico que he comentado para llegar hidratado, ¿vale? A la salida. En caso de que te guste desayunar, la evidencia nos dice que puedes desayunar entre 1 y 4 horas antes. Va a depender de cada deportista. Cuanto más cerca desayunes de la prueba, es decir, 1 hora antes, más fácil digestión tienes que realizar ese desayuno. Es decir, sería ahí un formato batido o un porridge, algo muy fácil de digerir. Sin embargo, 4 horas antes podrían ser, no sé, 3, 4 tostadas con miel o con mermelada, podrías incluir incluso alguna fruta o incluso hay gente que unos huevos, ¿vale? Entonces va a depender de cuánto tiempo vas a tener antes de la salida y ahí decidir. Pero sí que el desayuno, si desayunas, debe de cumplir varias características. La primera, ser rico en carbohidratos. Ese pan, esos cereales, hay gente que se pone harina de arroz, por ejemplo. En segundo lugar, debe de aportar, en mi opinión, algún hidrato de carbono en formato de fructosa, como es la miel o la mermelada, o alguna fruta como es el plátano. ¿Para qué? Para favorecernos esas dos vías de absorción, una dependiente de glucosa y la otra dependiente de fructosa, ya para después a la prueba pues que nos sirva, ¿vale? Y en tercer lugar, aportar hidratación. Debemos de hidratarnos, que a veces se nos olvida. Y luego hablaríamos de la cafeína. La cafeína es una sustancia que muchas veces se incluye tomar un café previamente a la salida en ese desayuno. Hay que tener en cuenta varias cosas. La cafeína empieza a hacer efecto a partir de los 45 o 60 minutos y tiene pico de bajada sobre las 2 horas, ¿vale? Por lo tanto, si tú te tomas un café antes de salir, 1 hora antes, te empezará a hacer efecto en la salida, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta que a los 90 minutos de haberte tomado ese café, tú tienes ya que incluir cafeína en la prueba, porque si no va a haber bajada. Y durante toda la prueba mantenerla cada 90 minutos aproximadamente. Entonces la cafeína que haríamos, incluiríamos en los geles, cada 90 minutos tomar un gel que tenga cafeína. Lo haríamos de esa manera, ¿verdad? Es que habría que ver la estrategia de cada deportista, porque puede ser que te cuadre con los geles o no. Si no te cuadra con los geles la estrategia, entonces ahí optaríamos por las cápsulas de cafeína. Mi opinión es más eficiente y más hilar fino llevar cápsulas, ¿vale? Pero sí que muchas veces, oye, llevar los polvos para el bidón, llevar no sé cuántos geles, más las gominolas, más el no cram por si acaso me entran rampas, más añadir cápsulas de sodio, ahora añado también cápsulas de cafeína. Entonces muchas veces, oye, Andrea, logísticamente esto es Claro. imposible, ¿vale? Pues entonces una manera fácil y logística es la cafeína en los geles, ¿vale? Aunque nos retrasemos un poco a veces o que la adelantemos, oye, en lugar de cada 90 minutos la estoy adelantando y esta vez me tomaba los 60 y era un gel con 100 miligramos, sin embargo luego a las 2 horas me tomo un gel con 200, ¿vale? Entonces esto hay que valorarlo y previamente tenerlo todo claro, todo al dedillo, ¿vale? Pero son valoraciones que hay que hacer y que ver. Sí, cómo ha ido evolucionando lo que es todo el tema de la suplementación, ¿eh? Yo recuerdo hace, pues eso, hace 10 o 15 años que todo este tipo de pruebas de larga distancia de triatlón, nadie llevaba gente geles en el titraje, pero tampoco era así tan al dedillo que al final tienes que estudiar más para los tiempos que te cuadren con todo lo que tienes que tomar, más que incluso los vatios que puedas controlar, el tiempo que puedes estar en esta zona y tal, nada, si hay alguna subida durante el recorrido de la bici, pues todo eso va a ser más fácil
que lo que es controlar, diríamos, la estrategia de suplementación. Nosotros empezamos a trabajar en 2012. Por lo tanto, lo que yo recomendaba en 2012 a lo que es ahora ha cambiado mucho. Y espero que lo que esté diciendo ahora cambie dentro de 5 años. Porque eso quiere decir que Sí, avanzamos. claro, Porque la sí, ciencia sí. está avanzando. Y pienso que en este deporte y en lo que tú y yo nos dedicamos, que es entrenamiento y nutrición, hay mucho todavía por ver, o eso es lo que yo pienso. Muchísimo, muchísimo. Y encima que no es una ciencia exacta. Y eso que va a ir evolucionando y que cosas que a lo mejor podamos recomendar ahora, pues a lo mejor van a ir modificando porque han salido nuevos productos o porque se ve que a lo mejor probando o haciendo otra estrategia, pues se saca mayor rendimiento, pero lo bueno es estar actualizado siempre e intentar recomendar siempre lo que está a la última y lo que está valorado a nivel científico. Y después el tema de los geles y las barritas sobre todo también. ¿Cada cuánto la recomendarías? Me refiero, tomar gel, tomar barrita, ir alternando cada X minutos, o cómo lo sueles hacer tú. Aquí yo mi recomendación para este tipo de pruebas es llevar la base del isotónico, ¿vale? Y el isotónico, como lleva carbohidrato, habría que valorar cuánto vas a beber por hora. Digamos que, por ejemplo, vas a beber 500 mililitros por hora, ¿vale? Que es bastante. Ahí aportaríamos 45 gramos de hidrato de carbono. Entonces, si tu estrategia es llegar a 90 gramos por hora, digamos que deberíamos de consumir o un gel o una barrita cada 45 minutos. De esta manera, en cada ciclo de 60 minutos, estás consumiendo 90 gramos. Sin embargo, si no llegas a consumir 90 gramos por hora, que estás llegando a 80, 85, etcétera, podríamos aportar geles de 30 o barritas de 30. Importante, que no hemos hablado de las barritas, no sé si me vas a preguntar, pero ya lo digo, que las barritas es importante no consumirlas con fibra ni con frutos secos, es decir, con grasa ni con chocolate, etcétera, sino normalmente lo que recomendamos es formato gominola porque es el aporte de carbohidrato. Vamos a nombrar, si te parece, algunas barritas. A recomendar algunas marcas, algún modelo. Aquí está muy limitado porque hay muy pocas Vale, barritas que tengan formato gominola y que tengan todo lo que debe de tener. Una sería, creo que se llaman GUM de Life Pro, ¿vale? Esa sería una buena opción. Y luego Fante, no hará ni 6 ni 7 meses, sacó unas barritas de gominola, sabor neutro, con bastante sodio también. O sea que además de ayudarnos en ese aspecto, también aporta sodio. Y luego tiene una cosa que para mí está guay, que es que la barrita no va entera, sino que va dividida en bloques. ¿Y esto qué quiere decir en bloques? Que igual en 60 minutos tú puedes hacer 3 mordiscos y volvértela a guardar en el maillot. O sea, un mordisco, te la guardas en el maillot, otro mordisco, tal. No hace falta comértela de golpe en un momento, además lo tienen como marcado y esto me moló mucho cuando lo lanzaron. Y poco más, o sea, de barritas formato gominola, poquito más. Bueno, hay algo, la guayaba. La guayaba, que está bastante de moda, podría ser otra opción. Además, packing está bastante bien porque es un producto de 25 gramos y aporta 20 gramos de hidrato de carbono. Y es un cuadradito que prácticamente eso, con 2 bocados te lo has comido y hay gente que le cabe en la boca. O sea que no tiene mucho misterio. y todo el tema este de frutos secos y comer dátiles y esto, ¿cómo lo ves? Yo fruto seco no lo recomiendo porque es un aporte de grasa y proteína que en este tipo de prueba deportiva no va a ser eficiente utilizarlo. A día de hoy se está hablando mucho del tema de suplementación con cetonas, pero eso se está empezando a ver y a valorar, que es el aporte de grasa durante una prueba. Pero sabemos, a día de hoy, no sé qué va a pasar en el futuro, pero sabemos que por tú consumir grasa durante el entrenamiento, es decir, un fruto seco, no se va a utilizar como fuente de energía durante la actividad. Si tú consumes grasa durante la actividad, que obviamente lo vas a hacer en una quebrantahuesos, va a ser una grasa que ya tengas almacenada, ¿vale? Sin embargo, el hidrato de carbono esto no pasa. Tú el hidrato de carbono cuando lo consumes, lo absorbes, directamente se oxida, ¿vale? Incluso no aumentas la insulina como cuando estás en reposo, directamente lo vas a utilizar como fuente de energía para ahorrar la reserva de glucógeno. Por ello yo no recomiendo el consumo de frutos secos intraactividad, porque no tiene sentido. Ese fruto seco no lo vas a utilizar en ese momento. Ese fruto seco
Se va a producir un proceso, tu cuerpo va a decidir dónde enviarlo, pero no para utilizarlo en ese momento como fuente de energía, ¿vale? Entonces, ese fruto seco lo consumes en otro momento de tu día, no durante el entrenamiento. Los dátiles hablaríamos de otro tema, porque el dátil sí que tiene hidrato de carbono, pero sí que tiene una cantidad mucho menor a un gel, es decir, no es un sustituto de un gel, y después tiene fibra, que en pruebas tan largas igual puede ser un problema, enlentece la absorción a nivel intestinal el aportar esa fibra, ¿vale? ¿Pruebas más cortas? Sí, pues podría ser útil y hay quien lo hemos utilizado, yo lo he utilizado y a veces incluso, no sé, salgo a rodar o algún farlek que me pongas, me tomo 1 o 2 dátiles y ya está. Vale, todo claro. El tema de los gramos por hora, que aquí hay muchísimo debate. Y a mí me hacen la cabeza como un bombo. Los famosos 90 gramos por hora de carbohidrato. ¿Esto es tan necesario? A ver, depende mucho de factor genético y entrenamiento. Es decir, tu capacidad de obtener energía a partir de ese hidrato de carbono. Ya hay muchos factores ahí. Pero la horquilla que hablamos es entre 60 y 90. Para este tipo de pruebas, al menos deberías de consumir esos 60. Conforme vayas aumentando la intensidad, es decir, tu nivel, más cerca tienes que estar de los 90. Y yo llevo a gente que va a bajar de 5 horas, que va a consumir 110, 120. ¿Vale? 120 es lo máximo que yo he pautado y es lo máximo que recomendamos a nivel élite, o digamos semi-élite, ¿vale? Hemos visto algún triatleta que ha llegado a 200, pero eso es de locos y que nadie lo haga, Sí, a ¿vale? nivel. Importante. No sé yo cómo pueden digerir eso. Y aquí en Japón también hay muchos triatletas que eso que están rondando los 100, 110 gramos por hora. De Sí, alto yo tengo nivel, ¿eh? bastante, incluso en maratón, ¿eh? De alto nivel, Sí, ¿eh? sí. Estoy hablando de alto Incluso nivel. tengo gente en maratón que también 115, consumió Javi, que es uno de los que llevo, que este año hizo 2:35 en maratón, ¿sabes? Entonces, bien, Pero llegan a esos gramos, pero eso requiere mucho entrenamiento, eso pero iba a no es para decirte. todos. Si tú eres una persona amateur que va a hacer la quebrantahueso en 8 horas, ¿vale? Con que estés entre 60 y 90 gramos, perfecto. Que igual a primera hora estás en 60, a la segunda en 90, no hay ningún problema. Lo importante es que al menos llegues a esos 60, ¿vale? Y listo, que habrá momentos que consumirás más y momentos que menos. Pero una persona que ya va a bajar, pues yo diría que el rango estaría en las 6 horas, por ejemplo, en esta prueba, ya debería hacer más hincapié y llegar a 70, 80 gramos por hora. Es que es ciencia, o sea, conforme vas aumentando la intensidad, mayor es el gasto energético. O sea, ¿sabes? Entonces, Sí, aunque tu cuerpo se va haciendo más eficiente y se acostumbra, de hecho, aquí se ve mucho en las personas que nos hemos educado haciendo deporte. Somos más eficientes, tenemos mayor tolerancia al hidrato de carbono, resistimos más. Tengo deportistas que han empezado a hacer deporte hace 5 o 6 años y de pequeños no han hecho ninguna actividad, pues aquí se nota. Y tú eso también lo verás, Haru. Gente que viene del fútbol y se mete a hacer deportes de resistencia, ¿qué opinas? sí que van como una moto. O sea, Claro, entonces, pero por ejemplo, lo que tú has dicho del tiempo que lleva un deportista, la experiencia que tiene, claro, tampoco es lo mismo un maratonano que te haga la maratón en 2 horas 30 que alguien que te haga en 4. Está más tiempo corriendo el amateur que no el que tiene claro, mayor rendimiento. Por lo tanto, diríamos que si tú eso lo sumas en lo que es la cantidad de gramos por hora, igual en el total te sale lo mismo. correcto. Sabes Sí, que sí, al total así te es. sale lo mismo. Lo que pasa es que uno lo está Ujú. consumiendo en menos tiempo y el otro en más. Pero, Así es. pero bueno, que aquí lo importante es eso, que no hagamos lo que hacen los pros, porque sí, porque es que eso es lo fácil. Y es lo que a mí a veces me chirría un poco el hecho de, no, como ahora pues todos están haciendo eso, 100, 200 el Cameron Wurf, ahora 120 otro, 110, pues vale, yo también. Y a lo mejor necesitas la mitad y te estás ahí, diríamos, no sé cómo decirlo, sobrealimentando, por decirlo, Sobrealimentado. sobrealimentando y fastidiando todo el sistema digestivo por algo que no necesitas. Claro. Tu intestino tiene una capacidad limitada de absorber hidrato de carbono por tiempo.
¿vale? Cada persona esto es diferente y depende de muchos factores. Y esto se puede mejorar y se puede entrenar. Por eso podemos incrementar poco a poco el consumo de carbohidrato por hora. Pero es una barbaridad ingerir, por ejemplo, 150 gramos de hidrato de carbono de este tipo, o sea, hidrato de carbono simple, de golpe. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que dañes tu microbiota intestinal, que esto pase al colon y te provoque pues diarrea, que te provoque flatulencias, etc. Todos hemos visto a corredores que se han hecho encima, ¿sabes? Uno de los factores es este, que se han pasado en la toma de hidrato de carbono en el momento. Exacto, pues queda todo muy claro. Espero que eso, que lo tengáis en cuenta todo el consumo de carbohidratos y si tenéis dudas, como os voy a dejar aquí el contacto de Andrea, le podéis preguntar o echarle un ojo a su canal de YouTube, que tiene muchas referencias a ello. Y por último, errores comunes que hayas visto en ciclistas, en este tipo de pruebas, en la suplementación intracompetición durante la prueba. Para mí uno de los mayores errores es confiar solamente en los avituallamientos y pensar que van a coger los geles que hayan y lo que haya, ¿vale? Y esto debería de ir hilado muy fino. Debes de haber probado la suplementación previamente a este tipo de pruebas y tienes que tener la estrategia muy clara. Y el segundo error es la hidratación, que la mayoría no sabéis exactamente cuál es vuestra tasa de sudoración y no sabéis cuánto deberíais de tomar, y también relacionado con el sodio. Y el último error es no tomar la cafeína de manera correcta. La cafeína, cada uno tenemos una tolerancia, todos tenemos un colega que se toma un café a las 10 y a las 10:30 está durmiendo, y hay quien después de las 3 no podemos tomarnos un café porque luego no podemos dormir. Entonces cada uno tenemos una tolerancia y hay que valorarlo. Y aquí también hay que tener en cuenta cada cuánto debes de tomar la cafeína, no es en el último tramo me tomo la cápsula de cafeína cuando me quedan 20 minutos de prueba. Pues no tiene sentido porque empieza a hacer efecto a los 45 minutos, ¿vale? Entonces esto también hay que llevarlo bien pautado. El tema que como lo has comentado, pues digo, voy a preguntarle. Has comentado el tema de la sudoración. ¿Cómo puede un deportista saber su tasa de sudoración? Vale. Aquí es una fórmula bastante fácil, pero ahora te la voy a contar de manera sencilla, que es en algún entrenamiento, mi recomendación es en un entrenamiento de 1 hora, porque es más sencillo calcularlo, te pesas antes, si puede ser sin ropa, muchísimo mejor, calculas en el bidón que vayas a beber cuánto pesa antes, después te vuelves a pesar y pesas el bidón también. Entonces haces una resta de lo que pesas antes y después y también tienes en cuenta lo que has bebido. Entonces, lo que hayas perdido más lo que hayas bebido es tu tasa de sudoración, ¿vale? De esta manera sabemos exactamente si es 500, 600, 700 mililitros. Importante que intentéis que sea pues más o menos en unas condiciones parecidas a lo que es la prueba. Muchas veces es complicado porque, no sé, por ejemplo, ahora en Valencia tenemos mucha humedad, muchos de los míos pues tienen unas tasas de sudoración elevadas. Ahora se van a quebrantahuesos y la humedad no es tanta, ¿vale? Que disminuye un poco, que también hay que conocerse un poquito y ir viendo lo que va pasando y cómo tienes tú las sensaciones. Sí, es eso, lo importante cada uno, pues saber eso, pues, si sudamos más, por ejemplo, en mi caso, pues yo sudo bastante y Andrea, por ejemplo, no suda ni nada, pero nada, le haces un circuito de 4 ejercicios a la máxima intensidad durante 30 segundos y no le sale una gota de sudor, es increíble. Pero eso pues hay que tenerlo en cuenta. Y yo solo con ir al gimnasio Fijaros, se pensaba que no entrenaba. Claro, yo solo con ir al gimnasio a entrenarla ya estoy sudando. Solo con ir. Y ella haciendo los ejercicios ni suda. Sí. La verdad que esto beneficia a deportistas de resistencia con tasas de sudoraciones bajas, beneficia bastante el rendimiento. Tenemos que beber menos, es menos probable que tengamos pues esa fatiga o esos problemas. Y hay deportistas que la tenéis muy elevada y ahí se complica mucho. Habrá que estudiar técnicas para bajar la tasa de sudoración. De retención. Sí. Aumentar el sodio es una estrategia. Pues mira, apuntadlo. Apuntadlos que sudáis tanto como yo, que ahora mismo estoy sudando. Entonces habrá que aumentar el sodio y así puedes disminuir la pérdida de líquidos. Pues nada, Andrea. Así es. Muchísimas gracias por estas recomendaciones de suplementación para la quebrantahuesos o para cualquier prueba de este estilo.
Y nada, que la podéis encontrar en los enlaces que os pondré en la descripción de este vídeo, que ya veréis que tiene muchísima información de valor. Y nada, si quieres decir alguna cosita, Andrea, para despedirte. Nada, muchas gracias, Haru, por invitarme. Siempre es un placer hablar contigo. Y gracias a todos los que estáis ahí. Y nada, podéis echarle un vistazo a mi canal de YouTube. Y nada, que os espero a todos allí. Y mucha suerte en la quebrantahuesos y sobre todo disfrutar, que es lo importante. Eso también lo he documentado en su newsletter, que también tiene allí los enlaces, los pondré aquí en la descripción, y la comunidad que tiene ella de nutrición, donde pues tiene todo tema de esa información acerca de cualquier tipo de prueba, acerca de suplementación, nutrición y de todo, muchísima información de muchísimo valor. Yo os lo pongo también en el enlace de descripción. Y como ha dicho Andrea, que tengáis mucha suerte en la prueba y sobre todo que la disfrutéis y con mucho conocimiento. Así que nada, pues muchas gracias Andrea y nos vemos en el próximo vídeo, ya sea en tu canal o en el mío. Bueno, el mío. Chao, Chao. chao, chao.